Hola, vamos a arrancar con el primer módulo de detección de alertas. En este módulo vamos a intentar cumplir los siguientes objetivos. Al final del módulo tendríais que ser capaces de detectar signos de alerta en un contexto humanitario. Básicamente hablaremos de cómo organizar los datos epidemiológicos en lugar, tiempo, persona, de interpretar algunos indicadores claves, hablaremos de indicadores epidémicos pero muy sencillos y básicos, de mortalidad y morbilidad. Y finalmente pondremos ejemplos de alertas médico-humanitarias y veremos cómo seremos capaces nosotros de detectarlas. Sin más, vamos a empezar a continuación. Bueno, pues la primera parte es introducción a la epidemiología. La primera pregunta que tendríamos que ser capaces de responder es ¿qué es una alerta? Es cualquier evento que sea un patrón inusual en una sociedad. Puede ser una enfermedad o unas condiciones humanitarias que son cambiantes y que advierten de la posibilidad de que exista una emergencia y que debe ser investigado para entender si realmente hay un problema en la sociedad o no, tanto a nivel médico como a nivel humanitario, como comentábamos. Las alertas serán el primer indicio que puede ser que algo pase y tendrán que ser analizadas. ¿Cómo analizamos o cómo obtenemos estas alertas? Pues con vigilancia epidemiológica, vigilancia de varios tipos. Básicamente estamos hablando de recopilación de datos, de interpretación de estos datos y análisis de los resultados obtenidos, de forma que al final seamos capaces de determinar si es necesaria una intervención o no. Y en todas las emergencias que hablaremos durante el curso se reproduce este patrón. Cómo recogemos, cómo analizamos y cómo interpretamos estos datos y qué tipo de intervenciones ejecutaremos. Tendremos sistemas de vigilancia epidemiológica, tendremos también sistemas precoces de detección de emergencias, esto lo veremos durante el curso, y luego tendremos preparadas respuestas rápidas a diferentes emergencias. Por ejemplo, un caso de cólera estará dentro de nuestra lista de enfermedades que querremos monitorizar muy de cerca para detectarlo lo antes posible. Y en caso de que aparezca, se investigará y si hay una epidemia de cólera, tendremos preparada ya una respuesta rápida para dar respuesta a esta epidemia de cólera. Los objetivos de la respuesta básicamente estarán en dos líneas, siempre es lo mismo. Reducir la mortalidad y la morbilidad. Son las dos líneas de intervención generales que tendremos en todo tipo de emergencias, ya sea un sarampión, un cólera, un COVID, como estamos viendo, cualquier tipo de emergencia estará en estas dos líneas. Para la vigilancia hay temas médicos y humanitarios, que hemos hablado ya hace un momento. Dentro de temas médicos podríamos estar hablando de eventos médicos, condiciones o enfermedades que puedan aparecer, y esto nos puede crear emergencias médicas, ¿no? Tipo epidemias o crisis nutricionales, son las típicas que veremos durante el curso. También hay temas humanitarios, no solo hay temas médicos que pueden crear emergencias, sino temas humanitarios de contexto o de seguridad. Por ejemplo, contexto sociopolítico, económico, de seguridad, de datos demográficos, movimientos de población, este tipo de cosas que pueden provocar emergencias humanitarias, como por ejemplo violencia, desplazamiento de población, desastres naturales, conflictos. Estos tipos de emergencias serán el tipo de emergencias que nosotros vamos a intentar dar respuesta. Y en este curso vamos a explicaros cómo organizamos la respuesta a estas emergencias médicas y humanitarias, las dos. ¿Quién es responsable? En un equipo de cooperación, ¿quién será el responsable de detectar estas alertas y de dar respuesta? Pues todo el equipo. Esto no es solo parte de las tareas médicas, sino que es todo el equipo, la parte médica, la parte administrativa, la coordinación, la logística. Todo el mundo tiene que estar alerta y detectar los síntomas de que algo no funciona. Y una vez se detecta que hay una emergencia y se tiene que intervenir, todo el mundo engrana para poder dar una respuesta adecuada a las necesidades. ¿En qué situaciones tendremos que reforzar? Hay momentos en que es importante tener el sistema de vigilancia muy fuerte, como las siguientes. En emergencias complejas, desplazamientos de población o hacinamiento de poblaciones, serán momentos en que tendremos que reforzar. En condiciones de vida pobres, en estaciones del año, hay enfermedades que son estacionales, por malaria, por ejemplo, pues en momentos concretos tendremos que preparar bien la vigilancia para, si hay casos, por ejemplo, por encima de lo normal de malaria, poder arrancar una intervención de emergencia. Peligros medioambientales,
afectación de infraestructuras, por ejemplo, temas de distribución de agua, si queda afectada puede provocar epidemias, servicios de salud afectados, baja cobertura de vacunación, zonas endémicas de ciertas enfermedades, o histórico de brote epidémico. Si cada año tenemos un cólera en una población, pues tendremos que prepararnos porque el año que viene puede muy bien ser que aparezca. O lo que hemos visto ahora en COVID, ¿no? También la presencia de la enfermedad en un país vecino, por ejemplo en el caso de COVID, Italia, tendría que hacer aumentar nuestra vigilancia epidemiológica en un país como España, que está al lado. Si el COVID ha llegado a Italia, es muy probable que llegara a España más tarde, ¿no? Pues como ha pasado en realidad. Pues en estos casos, cuando ves el país vecino sufriendo una enfermedad, tu sistema de vigilancia tiene que mejorarse para ser capaz de responder a las necesidades que puede crear. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a intentar hacer muy dinámica toda la presentación, de forma que tengáis ejercicios y tengáis que pensar cómo nos estructuraríamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos dos poblaciones, A y B. En A tenemos 15 casos de cólera y en B tenemos 10 casos de cólera. ¿Dónde creéis que la situación es peor? ¿Y por qué? Vale, habéis respondido a la primera pregunta y tal vez os ha sorprendido que la respuesta correcta era no lo sabemos aún. Ahora os añado un poco de información. En A tenéis 20.000 habitantes, en B tenéis 2.000. ¿Dónde creéis que es peor? Os vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dónde creéis que es peor la situación, en A o en B? Vale, habéis respuesto a la segunda, tal vez estáis sorprendidos que aún no podemos saber exactamente. Es verdad que podemos calcular un indicador que se llama incidencia, es decir, cuántos casos por habitante hay. Esto en COVID, por ejemplo, lo hemos visto muchísimo, y vemos que en A la incidencia es más baja, lo que podría llevarnos a decir la situación en A es mejor que en B, pero yo ahora os añado esta información, unos gráficos donde veis la evolución de los casos, y veis una gráfica en B de un tipo y otra en A que es algo diferente, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde creéis que es peor la situación, en A o en B? Muy bien, la situación ahora, después de estas tres preguntas, sí que podemos definir que seguramente es peor en A, pero tenemos que tener claro que hemos tenido que tener toda la información, ¿no? Tanto el número de casos, como la población afectada, como el tiempo. Es por eso que uno de los mensajes clave en este módulo es que la información siempre tendrá que ser organizada en lugar, tiempo, persona, de forma que podamos comparar contextos y entender la situación correcta en cada población. En COVID, al principio, se estaba hablando de número de casos y parecía en la tele que, bueno, algunos países estaban muy mal y otros estaban muy bien, ¿no? No sé, el caso de Estados Unidos tiene muchísimos casos, es el que más casos tiene. Gran sorpresa, ¿no? Que Andorra tenga menos casos que Estados Unidos. Con la población de Estados Unidos es normal que Estados Unidos tenga más casos. Tal vez en Andorra la situación está desbocada, está descontrolada, y como solo estamos mirando el número absoluto de casos, no somos capaces de detectarlo. Este tipo de errores que se cometen es lo que intentamos evitar en este modo, ¿no? Organizando la información en lugar, tiempo, persona, para poder sacar conclusiones válidas. Luego, lugar en este caso sería, en este gráfico, ubicación A, es el lugar donde están aconteciendo estos casos. Las personas, ¿quién está afectada? Podría ser un gráfico de personas por edades, la edad de cada grupo de edad, cuántos casos ha habido, o el número de casos en una semana, también es el número de personas finalmente. Y el tiempo, ¿cuándo está pasando esto? ¿Qué semana? ¿Semana 1, semana 2? ¿Vale? Es lugar, tiempo, persona, siempre. Y os dejo ahora con otro ejercicio. Este ejercicio es la típica situación cuando hay una emergencia en un país. Lo primero, en una zona, que vamos a hacer como humanitarios, es visitar el centro de salud. Y en el centro de salud vamos a intentar recoger datos para ver si, en un caso de una epidemia, la epidemia es grave o no es grave, si está creciendo o no. Crear al final el registro de lugar, tiempo, persona. Normalmente para hacer este ejercicio recogeremos el libro de visitas. Cualquier centro de salud tiene un libro de visitas. Aquí hay una foto de uno, podéis ver la foto de un libro de visitas, que ahora os podréis descargar. El ejercicio que os proponemos es descargaros este libro de visitas y analizar los datos de COVID. ¿Cuántos casos de COVID hay en las poblaciones? Y crear un gráfico parecido al de la derecha, al que tenéis aquí a la derecha. Este gráfico es un gráfico por población, ABC en este caso. En vuestro caso será Pecina, Ábalos, Samaniego, La Bastida, las 4 poblaciones que encontraréis en la tabla de datos.
e intentáis crear un gráfico en Excel a ver qué forma os sale. Y en la siguiente diapositiva os presentaré la solución correcta, para que veáis cómo analizar la situación cogiendo a partir del primer dato que tenemos, que es el libro de registro. Si os parece, os dejo tiempo ahora para realizar este ejercicio, lo creáis en Excel y en la siguiente yo os enseño la solución y veis si está correcto o no. Aquí veis el gráfico de número de casos por semana en las 4 diferentes poblaciones. Os tendría que haber salido algo así. Vigilad que, por ejemplo, no sé cómo habéis contado la primera semana, la segunda, la tercera. Esto es una cosa que se tiene que hablar con el Ministerio de Salud de cada país. Las semanas epidemiológicas están definidas y te dicen qué día empieza el año, semana epidemiológica 1, y qué día termina la primera y empieza la segunda semana epidemiológica. Es decir, por ejemplo, en países con influencia portuguesa, ya sea Angola o Portugal, muchas veces la semana empieza en domingo. En muchos otros países la semana empieza en lunes. Esto tendrá un impacto. Tendremos que mirar con el Ministerio de Salud cómo organizan ellos los datos. Si no, no podremos compararnos con sus estadísticas y esto no es válido. Pero si no, os tendría que haber salido un gráfico más o menos así, donde podríamos decir que Pecina es donde hay más casos en semana número 5. Y a partir de aquí se tendría que hacer un poco de análisis. Hasta aquí este primer módulo de introducción a la epidemiología, donde hemos visto cómo organizar en lugar, tiempo, persona los datos y los principales puntos de una alerta, una emergencia, cómo se analiza y cómo se detectan. En los siguientes apartados vamos a seguir viendo más en profundidad cómo organizamos todas estas actividades. Muchas gracias por vuestra atención.